¿Y qué viene? El versículo que se saca de contexto. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿A quién se refiere? ¿A qué libertad se refiere? Se refiere a la libertad que entonces la nación de Israel va a recibir. ¿De qué está hablando el Señor? De libertad en cuanto a lo que usted cree. Nos enseñaron que el versículo dice: porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor hay libertad. Y entonces, hermano, no se meta conmigo. Si yo quiero ahora mismo agarrar y pegar una carrera y reventarme allá atrás la cabeza, y si sobrevivo, me levanto y pego otra carrera de allá para acá, en la libertad del espíritu, y me reviento la cabeza con esta cruz, ¿usted qué va a pensar de mí? Que estoy loco, ¿ah? Pero yo le voy a responder: el espíritu del Señor es libertad. ¿Dónde está el espíritu del Señor es libertad? Hermano, usted no tiene discernimiento. Usted no está viendo que yo me estoy reventando la cabeza, pero es porque el Señor dice que donde está el espíritu del Señor hay libertad. Arrepiéntase, hermano. Usted no está entendiendo que yo estoy lleno del espíritu. No, mentira, eso no es así. No se trata de eso. Pero son los textos que se toman fuera de contextos. Yo estoy exagerando. Yo le di un ejemplo muy grande, ¿verdad? Tito no me deja que yo me reviente la cabeza de atrás. Pero usted tiene que entenderlo así para que comprenda. ¿Ve? Un ejemplo práctico. Ninguno de los versículos, ni 2 de Corintios 3:6, ni 3:17, se pueden tomar, número uno, para decir que como el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo soy gente del espíritu. Lo mío no es el estudio bíblico. Eso no es para mí, porque yo soy de la gente del espíritu. Porque la letra mata. Cuando usted habla de conocimiento bíblico, me tocó muchas veces en muchas iglesias. En mi cara la gente me decía: la letra mata. Y se sienten bien y todo. Sí, te miran así: la letra mata, hermanos. Así, con meneíto de cabeza así: la letra mata. Así, con rambulería y todo: la letra mata. Y yo comiendo Biblia: Santo Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y me ponían chiquitito así: la letra mata. Cuando alguien le diga a usted, está aprendiendo, ¿verdad? Cuando alguien le diga a usted que la letra mata, pero el espíritu vivifica, y le dice el versículo, usted le dice: hermano, déjame enseñarte la palabra de Dios. Ahí no se está hablando de eso. Está hablando de Moisés versus Cristo, el ministerio de la ley, el ministerio del espíritu, la libertad que va a recibir Israel. ¿Verdad que sí? Nosotros lo que sí tenemos es un compromiso por medio de la palabra de ayudar a que el pueblo de Dios no sea engañado, a que el pueblo de Dios pueda discernir, distinguir entre una cosa y la otra. Y la tarea de esta enseñanza ha sido ayudar a que el pueblo de Dios distinga entre una cosa y la otra en cuanto a lo que se le llama unción y a lo que verdaderamente es la unción. Una de las primeras cosas que tocamos, para así pasar rapidito, fue viendo cómo la palabra de Dios nos revela, nos instruyó de que cuando Juan el Bautista hablaba de Espíritu Santo y fuego, en nada tenía que ver en lo que le atribuyen al Espíritu Santo y fuego hoy. ¿Recuerdan? Juan estaba hablando de juicios, el hacha está puesta. ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y todo el contexto nos demuestra que realmente se hablaba. Juan el Bautista no tenía autorización, porque Dios es un Dios de orden, para estar ahí en ese momento hablando de dones o alguna manifestación del Espíritu Santo. Eso se le entrega a un apóstol llamado Pablo, Saulo. También pudimos ver que en el aposento alto, el día de Pentecostés, no se puede tomar ese evento como una licencia para entonces decir que en ese lugar hubo algún tipo de descontrol o desorden. Una de las cosas que sorprende el mismo texto es que los apóstoles y los 120 estaban sentados, y sentados reciben las lenguas repartidas, sentados. Hicimos una comparación. Si el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el mismo, que sí lo es,
quien le da la palabra al apóstol Pablo. Cuando Pablo, lleno e inspirado por el Espíritu Santo, establece el orden de los dones. Desde 1 de Corintios capítulo 12 hasta el 14, Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo. Y en todo el contexto se habla del amor, de la fraternidad, pero también se habla del orden. 1 de Corintios capítulo 14 se trata de orden. Hablando Pablo de dominio propio, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y al final, en el 14:40, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hicimos la comparación. Le preguntamos a ustedes y a todos los que veían si es el mismo espíritu. Claro que lo es, ¿verdad? ¿Se contradice el espíritu? Porque si el Espíritu Santo acá está pidiendo orden, ¿habría permitido el Espíritu Santo algún tipo de confusión o desorden en Pentecostés? Diría Pablo, en ninguna manera. No puede ser. El Espíritu Santo no se contradice y eso lo demostramos. En otra enseñanza también llevamos al contexto aquel soplo famoso de Jesús. Y gloria a Dios, como toda esa enseñanza, detalle a detalle, viendo el contexto, pudimos observar a unos apóstoles temerosos, confundidos, incrédulos totalmente. Creían que las mujeres que habían visto al Señor resucitado estaban locas. Tenían miedo al Señor cuando se les aparece. Tanto miedo que no pudieron hablar, estaban callados. El Señor le tiene que hacer una pequeña impartición momentánea, porque lo que estaban viendo no lo podían sobrellevar. Era muy potente ver al resucitado. Era muy fuerte para ellos. Pero además pudimos ver que después del soplo, antes de Pentecostés, había todavía en ellos confusiones, dudas, etcétera. Incluso todavía habían contiendas, porque vimos un Pedro peleando de por qué Juan venía detrás de ellos. Todavía había señales de rencillas, señales que después desaparecen cuando vimos cómo Pedro y Juan subían al templo, oraban iguales, presos juntos, etcétera. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza ha sido sistemática, mostrándole que es la palabra de Dios la que revela que hay cosas que había que mirar con detalle. Hermano, yo les pregunto algo a ustedes, y sé que ustedes van a estar de acuerdo. Nadie quiere hacer un viaje engañado, ¿verdad que no? Si a usted le dicen que usted va a ir para Estados Unidos y que usted no se tiene que preocupar porque allá se le va a dar casa, un trabajo seguro, transporte, no te preocupes por la comida, y usted se monta en un avión y se va para Estados Unidos, por dar un ejemplo, cuando llega allá resulta que no es así, que usted va a tener que dormir en la calle, que usted va a tener que ver cómo comen en algún albergue, que usted tiene que vérselas cómo sobrevive. ¿Qué le pasaría a usted con esa persona que le dijo, ven que todo va a estar seguro? ¿Usted va a estar contento? Si, vamos a un ejemplo más sencillo. Si alguien le dice a usted, hermano, mire, un fin de semana en Playa Bonita con su familia, todo pago. Usted agarra, prepara a su familia, empaca todo bien chévere, la maletita, se llevan hasta el perrito o gatos, los gateros de aquí hay muchos gateros en esta iglesia. Y cuando usted llega allá, tranquilo porque todo estaba pago, resulta que alguien le dice, señor, pero usted tiene que hacer aquí un pago, tiene que dejar su tarjeta porque aquí por noche le cuesta $300. ¿Cómo? Por eso a mí me dijeron que estaba todo pago, ¿verdad? ¿Usted cómo se va a sentir con aquel que le vendió ese paquete si le dijo que era gratis? Se va a sentir mal. En Dios es igual. Toda persona que viene a Cristo necesita venir a Cristo con ojos abiertos. Por años y años, decenas de miles de creyentes, hace 40, 50 años que empezaron a introducirse a algunas costumbres, prácticas, se creyó que era así. Se les vendió un hospedaje gratuito. Se les vendió un viaje a Estados Unidos sin pagar nada allá. Se les vendió un evangelio
con algunas nubes, con algunas cosas que no correspondían. Algunas cosas que nosotros venimos ahora descubriendo por la palabra resultan casi nuevas para muchos cristianos que pensaron que aquellas manifestaciones que parecían auténticas no eran auténticas. Yo, por falta de conocimiento en mi etapa inicial, hermanos, cuando me reconcilio con el Señor, yo creía que eso era así. Sí, hermanos, yo también me caí. Y cuando empecé a recibir la palabra de Dios, la verdad de Dios, por el llamado que había en mí, ya no me quería caer. Y mis pastores se molestaban conmigo porque ya yo no me caía. Y el pastor me empujaba así: recibe Montenegro, recibe Montenegro, recibe Montenegro. Pero yo no. Llegué al punto que antes de que me intentaran hacer eso, yo prefería postrarme. Y yo me sentía ahí que guardaba mi seguridad, no le faltaba el respeto, y era como una manera de yo protegerme. Cuando venía la administración, antes que llegaba, yo me postraba, me ponía de rodillas, así nadie me va a tumbar. Y fue la manera que encontré de no faltarles, porque yo no soy el dueño de la iglesia, yo no puedo decirle a ellos qué tienen que hacer. Pero esto ha ocurrido porque se vendió un evangelio de una forma, pero cuando vemos en detalle, hay cosas que se enseñaron mal, que se enseñaron de forma incorrecta, y es casi el equivalente a venderte un paquete en un resort y cuando llegas allá hay que pagarlo cuando te dijeron que era gratis. En el evangelio hay que caminar con ojos abiertos, aunque usted sea nuevo en la fe, con más tiempo en la fe, hay que caminar con ojos abiertos. Yo les hice la pregunta: ¿cómo se sentirían ustedes con aquel que lo llevó a Estados Unidos prometiéndole eso, o un resort prometiéndole eso? Molesto. Usted, ven acá, me vendiste esto, ¿por qué me engañaste? Escuche esto, hermano, con mucho temor y temblor. Cuando estemos delante de Dios en el tribunal de Cristo, y el que nos juzgará tiene los ojos como llama de fuego, delante del Señor, yo espero no tener que darle cuentas a Dios por haberles entregado un evangelio incorrecto, un evangelio diferente. El Señor me quitará algún galardón por algo que haga mal, lo hará, pero por enseñar la verdad de Dios, como dice Ezequiel, que si el atalaya no anuncia el peligro, la sangre del pueblo corre por la frente del atalaya de Dios. Y esto que hacemos en esta serie y en muchos otros temas que abren los ojos al pueblo de Dios, es una responsabilidad. No es un hombre queriendo contender, porque hermano, esto es serio. Esto es serio. Delante de Dios el Señor no me va a decir: ¿por qué le predicaste un evangelio de prosperidad? ¿Por qué le dijiste al pueblo que si daban dinero las cosas se le iban a arreglar? ¿Por qué no le enseñaste la realidad del evangelio? Que hay temporadas de formación, desiertos y padecimientos, pero que yo voy a estar con ellos. ¿Por qué no se lo dijiste al pueblo? ¿Por qué no le mostraste al pueblo, Juan Carlos Montenegro, de que mi Espíritu Santo sí es como un fuego, pero que no era lo que les estaban enseñando? Yo sería igual al que le vendió la promesa de viajar a Estados Unidos sin problema. Yo sería igual al que le vendió que usted no tiene que pagar nada en la Playa Bonita, pero cuando llega allá tiene que pasar la tarjeta. Yo sería igual a ellos y le tendría que dar cuentas a Dios si no cumplo con esto. Amén. Por eso es la responsabilidad que tengo con esta enseñanza, porque esto es serio. Lo que pasa es que los compromisos conciliares, nominales, denominacionales, apostólicos, les impiden a muchos pastores y líderes predicar estas cosas. Eso es todo. Eso es todo. Ya se estableció como dogma. El ungido y la unción, parte 5, hermanos. Va a seguir tocando algunos puntos hasta donde yo pueda, para mostrarles a ustedes verdaderamente quién es el ungido y qué es la unción. Hay cosas que yo no quiero dejar por fuera. Como lo vimos en la carta a Tito,
La semana pasada hay gente que contradice. Hay gente que aparece diciendo, ahí está, ahí dice en la Biblia. Por eso hemos ido escogiendo textos, pasajes, capítulos y hemos ido mostrando qué realmente dice el escritor sagrado en su contexto. Entonces es una enseñanza que lo va a usted dotar de formación. ¿Cuánto nos hace falta la formación? Hace unos minutos atrás, compartiendo con algunos de nuestros hermanos y fuera, les tocó a ellos atender a una persona, que aquella persona les comparte algo bíblico que era una herejía completa, pero de punta a punta. Y Dios llama a la puerta de sus corazones y ellos dicen, necesitamos seguir preparándonos. Fue el testimonio de ellos, aleluya. Su corazón sencillo dice, necesito prepararme, porque sí le supieron responder, ¿verdad? Pero saben que podían dar más. En el evangelio no solamente es anunciar el evangelio. Hay gente que está confundida, que están perdida, que están comiendo falsas doctrinas. Hay gente negando las tres personas. Viene una enseñanza, porque eso se está dando con todo. La gente negando las tres personas, porque no, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la deidad, la Trinidad se revela de Génesis hasta Apocalipsis, las tres personas hermosamente, aunque el término sea teológico. Necesitamos prepararnos. Entonces, ¿qué usted está haciendo con nosotros aquí? Preparándose. Cuando alguien le salga a usted, no hermano, que la Biblia dice aquí, pero es que no hermano, eso del soplo no. Usted le va a decir no es. Sí es bíblico porque está en la Biblia, pero no se establece como doctrina. El Señor no llamó a nadie a estar soplando gente. Pero en la Biblia dice, pero es que te voy a explicar. Usted dice, mira, los apóstoles estaban confundidos. Fue una impartición, no fue llenura. Antes y después estaban confundidos hasta que llega el Espíritu Santo y ellos cambian completamente. Y la persona dice, gracias. Y así con todo lo que se ha enseñado aquí. Otro texto que se saca de contexto, que lo voy a pasar rapidito, no vamos a hacer mucho detalle en eso. Vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Hay dos versículos que se sacan de su contexto. No los quiero dejar por fuera porque la gente se agarra de todos lados. Si yo no le decodifico esto, si no le muestro el contexto de esto, usted puede ser sorprendido y alguien le diga, hermano, mire lo que dice ahí. No quiero dejar cabos sueltos. Hay dos versículos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a ver el verso 6 y vamos a ver el verso 17. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es uno de los versículos más utilizados. Le voy a decir por quién. Por la gente que no le gusta estudiar la Biblia. Hay que tener una vida espiritual activa. Hay que ser gente de oración. Hay que ser gente de intimidad. Hay que ser hijo de Dios con los sentidos espirituales activados. Usted tiene que estar fluyendo siempre en los frutos y en los dones. ¿Para qué son los dones? Dice la palabra, que son para nuestro provecho, dice la Biblia. Los dones no son para estar plantando ni cizaña ni malicia. Según la primera carta a los Corintios 14, dice que los dones son para exhortar, edificar y consolar. Si una manifestación de un don no es para edificar, no es para exhortar, no es para consolar, descártalo. Descártalo. Si el Espíritu Santo te va a dar por el don de discernimiento y ciencia una información de una persona, hermano o conocido, esa información que te va a dar no es para que tú te la guardes. Debe ser para exhortar, para edificar y consolar. Porque el Espíritu Santo no está comentando, el Espíritu Santo no anda en chisme. Ese don de ciencia nada más para supuestamente descubrir el pecado de la gente. Mucho cuidado con esos dones, supuestos dones. O si son dones reales, le están dando un mal uso.
Porque el don de ciencia no es para mandarle chisme a la gente. Escuche. El Espíritu Santo no le va a comunicar a usted por el don de ciencia y sabiduría que un hermano anda en pecado y usted se va a quedar calladito, o anda en ABC y usted se queda callado, y en vez de hacer algo para edificar, exhortar y consolar, usted lo que hace es que se lo dice a toda la iglesia. Eso no es de Dios, no es del Espíritu. El Espíritu Santo no anda en chisme. Por eso que vamos a tener que repetir la enseñanza del propósito de los dones. ¿Cuántos la quieren de vuelta? Vamos a repasar esas enseñanzas porque hay que actualizarnos. Hay que vivir una vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Hay que vivir una vida del Espíritu. Amén. Pero que no se convierta en una vida más allá de lo correcto en el sentido de lo espiritual. Las personas que suelen caer en el terreno completamente de la espiritualidad, por lo general, escuche bien, suelen alejarse de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra, con la enseñanza, porque asumen que una vida espiritual muy elevada es suficiente para no necesitar mucho estudio. ¿Por qué? Y ahí se encuentran con este versículo y dicen: es el versículo que yo necesitaba, porque la letra mata y el espíritu vivifica. El versículo lo agarran para eso. Más fácilmente, un porcentaje que yo me lo estoy creando, pero fácilmente podría decir, a lo largo de mis años en el Evangelio, creo que de la gente que he conocido, un 80% de las personas que utilizan y sacan de contexto este versículo nunca han sido gente de estudio bíblico, de estudiar la palabra, de indagar, escudriñar, de amar el estudio, el conocimiento de la palabra. Nunca. En el Evangelio hay que ser balanceados. Usted ama la vida del Espíritu, usted ama lo espiritual, usted ama ese mundo, ¿verdad? Pero también ame la palabra de Dios. También ame el estudio de la palabra de Dios. Sea balanceado. Cuando Pablo habla de ser sobrio, se refiere a eso, que hay un balance. Vivir la vida del Espíritu, amén, pero viva también una vida del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los textos más sacados de contexto para las personas que suelen ser así es este que les acabo de decir, 2 Corintios 3:6, cuando dice Pablo: porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero antes de hablarle del contexto, vamos a ver el otro, en ese mismo capítulo, en ese mismo, miren nada más el versículo 17. Segunda carta a los Corintios 3:17. Ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a rodar y a patear y a brincar, porque dice el versículo que hay libertad. Entonces, como hay libertad, yo no me puedo meter con usted, porque usted dice: hermano, usted lo que está haciendo es interrumpiendo el espíritu. No, yo no estoy interrumpiendo el espíritu. ¿Qué dijimos en la enseñanza de Pentecostés? ¿Se contradice el Espíritu Santo? Cuando a Pablo le dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, porque si se confunde o si el Espíritu Santo se contradice, entonces el Espíritu Santo pide orden acá, pero causó un desorden en Pentecostés. En ninguna manera. Entonces, ¿a qué libertad se refiere aquí el escritor sagrado? Espera, escuche esto. Tanto 2 Corintios 3:6 como 3:17 no se está hablando ni de manifestaciones, no se está hablando ni de la libertad para hacer lo que usted quiera y causar un desorden en la iglesia, sin control, sin dominio propio, sin templanza. En todo el contexto, que solamente, hermano, es que es tan fácil respetar el contexto. Pero yo no sé
Si el día que yo tengo que aplicar un versículo de estos a tu vida, para tu edificación, para que tu fe aumente, para que tú seas levantado, lo voy a hacer, pero sin alterar el contexto. Y el problema es que todos los textos lo aplican sin tomar en cuenta su contexto. ¿De qué viene hablando el escritor sagrado? Del nuevo pacto, del contraste que hay entre Moisés y Cristo, del contraste que hay entre la ley y el ministerio del Espíritu Santo. De eso se viene hablando en el contexto. Lo vamos a repasar rapidito. Mire esto. Lea conmigo en 2 de Corintios, por favor, el versículo 3, verso 6 en adelante. Vamos a ir salteando algunos. Vamos a leer rápido. Hablando de Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De esto viene hablando el escritor, no de dones ni de manifestaciones. Pacto no de letras, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo sacan de contexto. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, está hablando de mandamientos y ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, le brillaba a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria? ¿Qué cosa? El ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. De eso viene hablando el escritor sagrado. No está hablando de dones, no está hablando de manifestaciones, no está hablando de nada de eso. Mire lo que dice el verso 15 para que vea el contexto. No lo vamos a leer todo. El verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee ¿quién? Moisés, el velo, porque ellos no pueden entender la revelación del Mesías, está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y qué viene? El versículo que se saca de contexto. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿A quién se refiere? ¿A qué libertad se refiere? Se refiere a la libertad que entonces la nación de Israel va a recibir cuando el velo se les quite. Cuando el velo se les quite a ellos, porque hay un tiempo para con nosotros, para cuando entonces esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, hablando de la plenitud de los gentiles, y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. A esa libertad es la que se refiere el escritor sagrado. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? De libertad en cuanto a lo que usted cree. Nos enseñaron que el versículo dice: porque el Señor es Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Y entonces, hermano, no se meta conmigo. Si yo quiero ahora mismo agarrar y pegar una carrera y reventarme allá atrás la cabeza, y si sobrevivo, me levanto y pego otra carrera de allá para acá, en la libertad del Espíritu, y me reviento la cabeza con esta cruz, ¿usted qué va a pensar de mí? Que estoy loco, ¿ah? Pero yo le voy a responder: el Espíritu del Señor es libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor es libertad? Hermano, usted no tiene discernimiento. Usted no está viendo que yo me estoy reventando la cabeza, pero es porque el Señor dice que donde está el Espíritu del Señor es libertad. Arrepiéntase, hermano. Usted no está entendiendo que yo estoy lleno del Espíritu. No, mentira, eso no es así. No se trata de eso. Pero son los textos que se toman fuera de contextos. Yo estoy exagerando. Yo le di un ejemplo muy grande, ¿verdad? Tito no me deja que yo me reviente la cabeza de atrás. Pero usted tiene que entenderlo así para que comprenda. ¿Ve? Un ejemplo práctico. Ninguno de los versículos, ni 2 de Corintios 3:6, ni 3:17, se pueden tomar, número uno, para decir que como el Espíritu, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo soy gente del Espíritu. Lo mío no es el estudio bíblico. Eso no es para mí, porque yo soy de la gente del Espíritu. Porque la letra mata.
Cuando usted habla de conocimiento bíblico, me tocó muchas veces en muchas iglesias. En mi cara la gente me decía, la letra mata. Y se sienten bien y todo. Sí, te miran así, la letra mata, hermanos. Así, con meneito de cabeza así, la letra mata. Así, con rambulería y todo. La letra mata. Y yo comiendo Biblia, Santo Señor Padre, en nombre de eso. Y me ponían chiquitito así, la letra mata. Cuando alguien le diga a usted, está aprendiendo, ¿verdad? Cuando alguien le diga a usted que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y le dice el versículo, usted le dice, hermano, déjame enseñarte la palabra de Dios. Ahí no se está hablando de eso. Está hablando de Moisés versus Cristo, el ministerio de la ley, el ministerio del Espíritu, la libertad que va a recibir Israel. ¿Verdad que sí? Otra cosa que vamos a ver rapidito, que se saca de contexto, es lo que se encuentra en Hechos capítulo 8. Hay gente que no comprende que en Pentecostés el evento que se dio era la señal que estaban esperando los apóstoles, dicha por Jesús. Hechos capítulo 8 va casi ligado a aquella. ¿Cuántos se cuentan? ¿Cuántos recuerdan que en esta serie, si usted no la ha visto, hermano, que está viendo la transmisión, en el canal están todas? Si alguien de aquí no la ha visto, las anteriores, bueno, no le va a tocar ahora refrigerio, nada más, como castigo. En una de esas partes de la serie vimos que el tema de la imposición de manos del presbiterio de Timoteo, ¿recuerdan? ¿Verdad? Explicamos que se trataba de que Timoteo era un ministro debidamente ordenado, enviado, dimos los textos, los ejemplos, Hechos capítulo 13, todo. Había infiltración, era necesario que él fuera confirmado como hombre de Dios, pero no significaba que el apóstol Pablo ni el presbiterio le estaban traspasando dones a él por medio de la imposición de manos. Entonces, en Hechos capítulo 8 también hay un evento que no lo vamos a ver tan detallado como Segunda de Corintios, pero este evento se saca de contexto y les voy a leer específicamente. Vamos a ver específicamente en el versículo 14, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una cosa que ustedes tienen que comprender de salida es que este evento tiene como objetivo señales también, ¿ok? Señal. En Pentecostés fue señal. En este momento fue señal. En casa de Cornelio fue señal. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. Es un libro que está mostrando bíblicamente cómo después de que Jesús va a la diestra del Padre, los apóstoles se tienen que enfrentar a una comunidad judía y Pablo a unos gentiles que no conocían absolutamente nada. Hay una transición en Hechos de los Apóstoles. Vas a ver que todavía se habla de que habían profetas y mucha gente saca de contexto esas cosas. Habían profetas porque siempre existieron escuelas de profetas antes y todavía existían profetas. Había un profeta llamado Agabo, que a Agabo le da una profecía a Pablo, pero Pablo ignora dicha profecía. Agabo dio una profecía de que vendría una hambruna y esa hambruna se cumplió en los días de un emperador. Pero eso no significa que Agabo es un profeta establecido para que establezca doctrina. No hay ninguna carta de Agabo. ¿Qué más hizo Agabo? Agabo no hizo más nada. Pero habían profetas todavía porque había una transición. Había una transición. ¿Por qué se da el concilio de Jerusalén, Hechos 15? Pablo y Bernabé le estaban discutiendo a los judíos convertidos
que no había que cumplir la ley, ni que guardar el sábado, ni que circuncidarse. La resolución en el 8 al 10 es que Pedro se levanta y dice que no vamos a poner sobre los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. La resolución es que no es Cristo y el sábado, no es Cristo y la circuncisión, no es Cristo y la ley, es Cristo, plenitud en Cristo, salvación en Cristo. ¿Por qué se dio ese concilio? Había una transición. El concilio que se da en Gálatas capítulo 2, ¿por qué se da? Porque además de la transición, los propios apóstoles les costaba sacar de ellos mismos las cosas relacionadas a la ley. Razón por la cual el apóstol Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Razón por la cual Pablo le dice a Pedro: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2. Había todavía cosas en Pedro que tenían miedo de los de la circuncisión. Y no solamente Pedro flaqueó, sino que la Biblia dice que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo dice la Biblia. Ahora, en Hechos capítulo 8, tenga presente, en Pentecostés una señal prometida a los apóstoles. En Hechos capítulo 8 había una necesidad de Dios de seguir confirmando de que esos apóstoles no solamente recibieron allá idiomas, lenguas repartidas que glorificaban a Dios. No solamente un apóstol Pedro predicó el primer discurso y se convierte en 33,000, el segundo se convierte en 5,000. No solamente eso, sino que Dios necesitaba confirmar que estos apóstoles eran portadores de ese Espíritu Santo. Había una necesidad, pero en el versículo usted no está viendo que había desorden, solamente recibieron el Espíritu Santo. Pasa que la predicación que se les estaba dando a esas personas no llevaba lo suficiente como para que ellos se convirtieran y recibieran el Espíritu. Por eso llaman a los apóstoles, a estos otros apóstoles, no solamente predican, sino que oran a Dios, piden a Dios para que ellos reciban el Espíritu Santo. Había una necesidad. Contextos. Eso no se establece como doctrina. No. La imposición de manos queda claro cuando Pablo, poniendo las manos sobre Timoteo, explicamos cuál fue la razón de la imposición de manos. Que debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán, sí. En el nombre del Señor echaremos fuera demonios, amén. Todo eso está ahí. En el nombre del Señor se harán milagros, sí, amén. El problema de hoy es el extremo de lo que estamos viendo. El problema de hoy es que esto se ha llevado a extremos, hermanos, que da pena. Hay gente que no quiere venir a las iglesias evangélicas, es por eso. Hay familiares de nosotros que, mire, hermano, usted puede tener el mejor testimonio, puede ser el mejor evangélico de Panamá, pero hay gente que dice a esa iglesia: yo no voy a entrar. ¿Aló? Hay gente que dice: no voy. Hay gente que dice: prefiero quedarme acá, donde quiera que esté, ya sea cualquier religión que sea. La gente dice: déjame acá, pero yo allá no voy a entrar. ¿Sabe qué hace mucha gente? No importa, la salvación es individual, hermana. Ay, que se lo lleve el diablo, pues. No, pero por la iglesia, ¿por qué no dice mejores? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a corregir, vamos a ajustar. O al menos como esta iglesia vamos a hacer la diferencia. Seamos el remanente, seamos especiales, seamos bíblicos, seamos apostólicos bíblicos. Esta es una iglesia apostólica bíblica, no de los falsos apóstoles. Apostólica porque los apóstoles viven en Cristo. Ellos no murieron, viven en Cristo. Ellos están vivos en Cristo. Partieron, durmieron, pero ellos viven. Pablo vive en Cristo. Lo dijo él mismo. Para mí el morir es vivir, vivir es Cristo. Él no se consideraba muerto. El apostólico evangelio que aquí se predica es bíblico.
fundamento establecido sobre los apóstoles y los profetas. Las personas tienen que comprender que en Hechos de los Apóstoles había una etapa de transición. Mire, era tanta la necesidad que lo que se dio en casa de Cornelio, señoras y señores, para los que no conocen la historia, a Pedro se le da instrucciones en visión, en éxtasis, en la azotea, pero al mismo tiempo, antes de eso, este centurión romano piadoso, muy dador, apoyaba mucho a los apóstoles. Dios se le acerca por medio de un ángel y le habla de que busca a este hombre llamado Pedro. ¿Por qué se le acerca un ángel? Porque era un gentil. No le podía hablar el espíritu. Son reglas, códigos, preceptos. No le puede hablar el espíritu a un gentil. El ángel se le acerca a Cornelio, le habla igual. Pero escuche. Es tanto que el pueblo debe entender que Hechos es un libro de transición. Por eso hay cosas que se van como barriendo. Los estudiosos de la palabra dan cuenta que de Hechos en adelante hay como un barrido y todo queda completamente claro en las manos de Pablo. Todo queda limpio, clarito, porque era el apóstol para establecer los fundamentos. ¿Qué dice Pablo? Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Mire cómo cada uno sobreedifica. Le va a dar cuentas a Dios, pero nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Eso lo respetaron, lo entendieron los apóstoles, pero la iglesia hoy no comprende que hay un avance. En Hechos de los Apóstoles se va barriendo una transición de ley a gracia, amado hermano. Tanto era la necesidad, escucha esto. En Hechos de los Apóstoles, el que más necesitaba entender que los gentiles también recibirían el Espíritu Santo era Pedro. Esta señal que se da en casa de Cornelio, escuche bien, te demuestra que el que más lo necesitaba era Pedro. Número 2, te demuestra que Dios tenía preparado a un hombre para los gentiles y que no era Pedro, era Pablo. Hermanos, la capacidad que tenía el apóstol Pablo, comentábamos hace poco. Dios escoge personas para diferentes tareas. Este hombre tenía una capacidad específica que Dios lo escogió a él para ser llevado a los gentiles. No me puedo meter allá aunque quisiera, pero es un hombre especial. En Hechos, Pedro necesitaba esa señal. Leamos en Hechos capítulo 10. Como ya le di el contexto del capítulo, donde se trataba de un centurión, Cornelio, y que en paralelo a Pedro estaban recibiendo instrucciones de parte de Dios. Pedro para ir a Cornelio, Cornelio para ir a buscar a Pedro, y Pedro tiene que ir forzado prácticamente a casa de Cornelio. Y lo que vamos a leer es la palabra que da Pedro en casa de Cornelio cuando ya entró a la casa de Cornelio, y expresa lo siguiente. ¿Dónde lo vamos a ver? Verso 28. En casa de Cornelio, ya dentro, Pedro dice, el verso expresa, y les dijo, vosotros sabéis, mire la palabra que usa, cuán abominable, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mandado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Palabras mayores. Palabras mayores. ¿Sabe qué significa esto? Que prácticamente era repugnante para un judío acercarse a un gentil. ¿Quién era Cornelio? Un gentil, un centurión romano. La Biblia dice que Cornelio mandó a llamar a su familia y a sus amigos más cercanos. Puro romano, puro gentil. Pedro entra a ese lugar
y dice: yo vine porque Dios me mandó. Pero me repugna un poco. Ustedes saben que si Dios no me hubiera mandado, yo no estuviera aquí. Vine porque fue Dios. Es más, si le mandan el mismo ángel, le dice que no al ángel, pero tuvo que ser Dios mismo que le habló. Hermano, a veces nos pasa así. Hermano, que no nos toque a nosotros encontrarnos en una posición ni siquiera de ninguno de los dos lados. ¿De qué estamos hablando? No se puede ser ni muy espiriflauta o muy letra, de mucho conocimiento, porque entonces, hermano, puedes caer en incredulidad. En el evangelio hay que tener balances, porque podemos ser tan espirituales que entonces nos sentimos como Pedro: yo no me junto con ellos, porque es que ellos no están a mi nivel. Yo traspaso paredes, yo subo al tercer cielo, yo camino sobre las aguas. Y el otro lado, que bueno, es que yo tengo tanto conocimiento. Yo tengo tanto conocimiento que Salomón me hace los mandados. Hermano, que no nos pase esto, porque aquí hay una aplicación interesante. Nosotros no podemos llegar a considerarnos en ninguno de los dos extremos gente exclusiva. Vosotros sabéis cuán abominable, mira tú, el hombre que caminó con el más humilde, Jesús, pero no se le había revelado que para los gentiles también estaba el Espíritu Santo preparado. No caigamos en esto, hermano. Siempre corazón sencillo, corazón humilde. Cuando usted va a una casa, le brindan: cómase todo. Y yo no como esto, cómaselo. Póngase serio. En serio, hermanos. Sean sencillos, seamos humildes. La gente humilde cabe en todos lados. La gente humilde cabe en todos lados. Si no hay cama, le acomodan un lugar, una sabanita, un catre, y usted se acomoda ahí. El humilde cabe en todos lados. El humilde lo llevan en todos lados. A veces no le ofrecen a los orgullosos porque no, mejor no lo ofrezco, porque si capaz que no toma eso, capaz que no come eso. Seamos humildes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Humildad, sencillez, eso es bonito. Entonces, para concluir esta parte, hermanos, de estos textos que se sacan de contexto, pues estamos formando. Ustedes van a ser gente bien afilada, pies en tierra. Nadie les va a venir con cuentos chinos. No, hermano, que no sé qué. No. Aún Pedro necesitaba comprender que Dios no hace acepción de personas. Cuando él le toca dar el testimonio más adelante, el informe de Pedro en el capítulo 11, ¿qué usted cree que Pedro dijo? Entendió que Dios no hace acepción de personas. ¿Quién necesitaba esa señal? Pedro, aleluya. Entonces, hay cosas que en Hechos de los Apóstoles están registradas, que de forma madura, comedida, balanceada, usted tiene que comprender que hay transiciones. Conozco gente de instituto bíblico, de posgrado, de todo, pero se trancan por aquí. Yo no entiendo esos institutos bíblicos, la verdad. Cuando comparto con ellos, hermanos, se trancan con esto. No, hermanos, que habían profetas. No lo entiendes, que había una transición. No, es que ponían las manos. Era necesario que ponieran las manos, que pusieran las manos. Dios necesitaba manifestar ese poder por medio de los apóstoles allí. Había una transición. Bien, gloria a Dios. Nos queda poco tiempo, pero vamos a continuar. Escucha, hermanos. Para comprender esta enseñanza, usted tiene que saber realmente que uno solo fue llamado por Dios para ser el ungido de Dios. Los que tienen tabletas o Biblias digitales, ustedes pueden. ¿Alguien tiene algún sistema digital para buscar? Research en el... Escucha esto, hermano. En el Nuevo Testamento y en los evangelios, usted no va a encontrar a nadie llamándose ungido de Dios. Usted no va a ver a nadie diciendo que tiene un manto. Usted no ve de moda ahora que está del tema de los mantos.
De que el manto de fulano, el manto de mengano, el manto de fulano, el manto de apostólico, el manto. Un día vamos a darle hasta debajo de la lengua a eso, hermano. Hasta debajo de la lengua. Porque no es bíblico. ¿Por qué lo va a hacer, pastor? No se meta con eso, ese no es problema suyo. Sí es problema mío. Sí es. Y si no es mío, lo cojo para mí. Yo soy así, me pico solito. Hermanos, en el Nuevo Testamento nadie se llama ungido, porque el ungido era uno solo. Hermano, el ungido tenía una autoridad especial. ¿Usted sabe por qué hoy la enseñanza se llama el ungido y la unción? Hay mucha gente que cuando la iglesia crece mucho, porque se ensanchan, no se multiplican, lo que comenzó como una iglesia se vuelve un imperio, se vuelve una franquicia, se vuelve un negocio familiar. Llegan a tener tantas posesiones que ya eso que comenzó como una iglesia ya no puede ser como delegado, no puede dársele la antorcha a cualquiera. ¿Por qué los hijos de Moisés no heredaron el título ahí, la antorchita de Moisés? ¿Por qué tuvo que ser Josué? ¿Dónde están los hijos de Moisés? Porque en Dios no funciona así, heredando ministerios. Y ahora heredan los hijos, la esposa y el que le toque, pero eso no se le puede dejar a nadie. No, que hay un hermano que tiene 40 años en el ministerio y aquí dejó las canas, las verdes y las maduras. No, se le deja al nieto. ¿O no? ¿Ah? ¿Yo soy el único que veo esto en el evangelio o lo ven ustedes también? Claro que sí. Hoy conviene llamarse ungidos, porque si yo me llamo ungido, yo puedo sacar textos de su contexto, para que tú no me tires piedra, para que tú me respetes, para que te sometas a mí. ¿Por qué usted cree que los que están en esos lugares ya agarran el tema de no toquéis al ungido? ¿Por qué tú crees que hablan de eso? ¿Qué conviene? No toques al ungido, no hables del ungido. Entonces intimidan con un texto que dice David en 1 de Samuel 24:6, para los que lo quieren saber. Vamos a ponérselo en la pantalla a los hermanos, Enrique, para leérselo a los hermanos, para que vean. Este versículo es una especie de escudo para que nadie cuestione la autoridad de una franquicia apostólica, de un conglomerado eclesiástico que ya tiene tanto que eso no se le puede dejar a la gente. 1 de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, hablando de Saúl, el ungido de Jehová. Hay señores con minúsculas, se dio cuenta porque él está hablando en el contexto de Saúl. Saúl y David estaban aquí en una situación. Lo voy a terminar de leer. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. En el contexto, David viene de estar dentro de una cueva. Saúl entró a la misma cueva. David corta un pedacito de la tela del borde del manto de Saúl. Los soldados de David dicen: mátalo, que el Señor te lo puso en las manos. David dice: no. Y los regaña a ellos: no. Cuando salen a la mañana siguiente, David alcanza a Saúl, le grita desde atrás con su gente. Saúl va adelante y le grita: te tuve en mis manos, aquí está el borde, pero guárdeme Jehová de tocar a su ungido. Ese es el contexto de ese versículo. Es muy necesario para hoy, para que usted no cuestione nada que salga de esas personas que ya están en estas estaturas tan altas. Entonces mucha gente, este versículo es muy oportuno para ser intocables, incuestionables. No le pregunten a ellos de dónde y cómo se administran los dineros de la iglesia, las cuentas de la iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, el único ungido fue nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Ningún apóstol del Señor se autodenominó ungido. Y al final usted va a ver por qué.
usted, escuche, se lo voy a adelantar para que no se confunda. Usted ya está ungido. Sí, se lo voy a adelantar para ir degustándolo. Usted ya está ungido. Usted fue ungido por herencia y por el Espíritu. Esa es la unción más grande, más hermosa, que no hay manera, hermano, de que usted pueda calcular eso, porque eso se llama gracia. Costó sangre en la cruz del Calvario. Esa unción es especial. Pero mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mire, el sacerdote, el ungido de Dios, no era porque yo quiero ser el ungido, cualquiera es el ungido, no. El sacerdote de Dios, el ungido de Dios, tenía una función especial. Los levitas, Aarón y sus hijos, tenían una función especial. Vamos a leer Biblia porque aquí este es un estudio bíblico. Levítico 46, 16 al 20. Lo tenemos. Perdón, 4. Sí, Levítico 4, 16 al 20. Gracias, Quique. Quique dice, ¿qué? Gracias, hermano, porque peor es que ya me ha pasado, ¿verdad? Dice Jenny, amén. Bastante, ¿cierto? Ok. Levítico capítulo 4, verso 16 en adelante. Vamos a ver cuál es la función del ungido. Los sacerdotes eran ungidos. En el Antiguo Testamento, como enseñamos en la primera parte de esta serie, solamente se ungían sacerdotes y reyes. Ya. El sacerdote ungido, ahí está, meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 19. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, porque se hacía uno de la expiación primero y se hacía exactamente lo mismo. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Escuche, el sacerdote, aquí usted tiene que entender que no es cualquiera que es ungido, porque tuve que leerlo todo. El ungido de Dios, el sacerdote ungido, tenía la capacidad, escuche bien, de presentarse delante de Dios, ofrecer sacrificios para perdón. Ningún hombre se puede llamar ungido, porque el único sacerdote que traspasó los cielos, nuestro gran sumo sacerdote, era Jesucristo. Él es el único que él mismo era el sacrificio, él mismo presentó su sangre y él mismo era el gran sumo sacerdote, el ungido de Dios. O sea, ser ungido para Dios, primero, no era cualquiera, ni con cualquier aceite, como lo vimos en la primera parte. Será raído del pueblo el que compusiera un aceite similar. Nadie podía hacer un aceite de la santa unción, porque Dios dijo: será muerto el que lo trata de repetir, imitar. Si nuestro Señor Jesucristo cumplió, Él es el cumplimiento de ese sacerdocio levítico. Este sacerdocio levítico es el tipo, y Cristo es el antetipo de ese sacerdote, porque es el único que presentó su sangre, su cuerpo, su sacrificio, y él mismo era el gran sumo sacerdote. Es decir, no es cualquiera que va a ser ungido, porque los que son ungidos tenían un propósito: presentarse delante de Dios para perdón de pecado del pueblo, y eso solamente lo podía hacer Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.
Ser ungido y ser sacerdote no es cualquier cosa. Nosotros somos ungidos y reyes y sacerdotes por herencia. La obra la hizo el ungido. Usted heredó. Cuando el Señor completa la obra, se sienta a la diestra del Padre. Ahora el Señor le dice a usted: siéntate a mi derecha juntamente conmigo al lado de mi Padre. Pero Él ya hizo la obra, Él venció, Él ganó, Él nos llevó de las tinieblas a la luz y nos invitó a sentarnos a su lado. Pero el ungido es Él el que nos dio eso por herencia. Ni usted ni yo hicimos nada para ganarnos eso. Somos coherederos nada más. ¿Usted cree que es cualquier cosa que hoy la gente diga que el ungido fulano, que el ungido, que el ungido? Hay que corregir, porque nos ofrecieron un resort sin gasto y tuvimos que pagar después cuando llegamos. Muchas de las cosas que se han enseñado era igual a los ejemplos que les di. Es como que yo le digo que va para Estados Unidos con todo ready. Cuando llega allá se tiene que sudar la gota gorda. En el evangelio hubieron cosas que se nos enseñó, pero fuera de contexto. ¿Qué dice la carta a los Hebreos 9:1? Hebreos 9:1. No, mejor vamos a leer directamente Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Santo. En el contexto de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, atrás hay un gran ejemplo de todo lo que significaba precisamente el sacrificio que hacían los levitas en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que usted leyó en Levítico, en el contexto se habla de eso, de ese sacerdocio, de eso que hacían ellos. Pero como no hay tiempo, yo quiero que usted lea directamente en el 9:11. ¿Qué dice el 9:11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación, y usted es parte de ese tabernáculo, porque el tabernáculo ahora es espiritual y usted es el cuerpo de Cristo, y templo y morada del Espíritu. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, es decir, no es como los levitas que usted acaba de leer conmigo, sino por su propia sangre, dice el Señor. Entró ¿cuántas? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Mire la comparación. El Señor está haciendo un paralelo de lo que hacía el ungido levita con lo que hace nuestro Señor. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Aleluya. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, salvará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay que leer el 15 sí o sí. Así que por eso es mediador, este es el ungido de Dios, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados como usted y yo reciban la promesa de ¿qué cosa? De la herencia eterna. Usted y yo tenemos es una herencia eterna. Somos herederos, coherederos en Cristo. Pero el ungido anunciado por los profetas llegó. Había un hombre llamado Simeón. Vamos a ir rapidito, pero yo quiero que estos versículos les queden. Los que apuntan, les encanta apuntar esto para que en la casa lo ven con calma. Había un hombre llamado Simeón que estaba esperando. Dios le había dado una promesa a Simeón. Eso está en Lucas capítulo 2. Este hombre, Dios le había dicho que no iba a haber muerte, no moriría sin antes no veía
al ungido, el Salvador del mundo. Ese hombre estaba esperando a uno solo, no estaba esperando a mucha gente. Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, es decir, José y María, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, 28, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, 29, ahora, Señor, despides, ya me puedo morir, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Siempre cumple. 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Por qué dice de todos los pueblos? Porque esto era para los gentiles principalmente en esta etapa. Luz para revelación de quién? De los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. ¿A quién estaba esperando Simeón? Yo le pregunto, ¿a los ungidos o a el ungido? Pregunto, iglesia. A el ungido, no a los ungidos. Estaba esperando a uno. Él estaba esperando uno. ¿Sabe qué me gusta? Que cuando Jesús confirma que Él es el único ungido y que somos ungidos por herencia, por el Espíritu Santo y somos coherederos en Cristo. ¿Sabe? Cuando Jesús hizo esa declaración al mundo, no la hizo en la sinagoga más fina, no la hizo en el templo. ¿Sabe de dónde fue Señor a decir que Él era el único ungido, que Él era el ungido de Dios? En la aldea de Nazaret. Una aldea tan pequeña que aproximadamente solamente habían 240 personas según los estudios. No había nadie, poca gente. Ahí se crió Jesús. Todos conocían a Jesús. Y todos conocían lo recto, lo perfecto y lo noble de Él. Que el pueblo lo tenía por maestro, le llamaban rabí, aún sin Jesús haber pasado por ninguna escuela farisea. Para los judíos, alguien que tenga mucho conocimiento se le llama rabí, aunque no sea judío. ¿Sabían eso? Hace poco a un psicólogo muy famoso que yo sigo, se llama Jordan Peterson. Los judíos a él lo consideran rabí. Lloraba Jordan. ¿Sabe que Jordan no era cristiano, pero ahora es cristiano? Un tipo muy brillante, muy inteligente. Se convirtió al evangelio, empezó a estudiar la Biblia y se fue metiendo, hermano. Ahora es una... Dios, me encanta cuando Dios llama a esos hombres. Para mí él es como un Pablo. Jordan Peterson ahora está predicando, está hablando, no para de hablar de Dios y de Jesús. Wow, yo amo esas gente cuando Dios los... Porque Dios tiene que llamar a gente en todos los estratos. Porque hay gente que no te van a escuchar a ti, pero lo van a escuchar a Él. Por eso que Dios no necesita a todos. Nunca piense que usted no va a poder. Usted va a poder, hermano. Aleluya. Me gusta que Jesús escogió la pequeña aldea de Nazaret. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lea bien lo que viene. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, mucha atención, lo dio al ministro y se sentó. Escuche, según la tradición, el rabino tenía que, o el rabí, el maestro, cuando lee algo de la Torá, del Antiguo Testamento, debe darle una interpretación, ¿verdad? Esas interpretaciones se acumularon en libros que ahora también son estudiados.
son los comentarios rabínicos, es decir, las interpretaciones que un rabino le daba a lo que él leía, a lo que él estudiaba. Así que Jesús, como considerado rabí, tenían que escuchar la interpretación de lo que él acababa de leer. Escucha, esto no es cualquier momento aquí. Lo que él va a soltar no es cualquier cosa, porque no es cualquiera que podía decir soy el Hijo de Dios, o soy el ungido, soy el Mesías. Entonces, cuando él se sienta, él se sentó para dar su interpretación de lo que leyó. Y la palabra que Jesús expresa dice así: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban expectantes. ¿Qué irá a decir? Verso 21. Y comenzó a decirles, hablando del ungido: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Entienda el peso de esa palabra, porque no era cualquiera. Él estaba diciéndole a toda la aldea de Nazaret que lo que dijo el profeta, hablando del ungido de Dios, se cumplía sobre él. Él les estaba diciendo: yo soy el ungido de Dios, yo soy el Mesías. La palabra se cumple delante de ustedes porque están viendo al ungido, el Mesías de Dios. A Jesús lo trataron de matar después de eso. La gente que lo consideraba un hombre bueno en la aldea le dijeron: puedes leer los rollos. Esa misma gente después lo quería matar. Y Jesús camina en medio de ellos porque no era su tiempo. Mire cómo cambian las cosas, hermanos. Cómo le cambia la perspectiva a una persona. Muchas veces nos pasa así. ¿Usted no le ha pasado? Mucha gente está con usted en toda. Si es para la parranda, también contigo. Si es para la fiesta, también contigo. Si es para la cerveza, también contigo. Si es para parrandear, para mujerear, para lo que sea, también contigo. Si eres mujer, para estar con las amigas, por ahí, para allá, para acá, haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero dígale a usted a ellos que ahora Cristo habita en tu vida, que tú naciste de nuevo, que eres nueva criatura y que sigues a Cristo, y vas a ver cómo se te convierte esa misma historia. Y la misma gente que te querían son la gente que ahora te van a despreciar, por causa de la misma unción que tenía él, por causa del Espíritu Santo que tú portas, por causa de que ahora eres sal y luz. Cuando usted viene a Cristo y le dice a la gente: ya no más esa vida, no más, yo llego hasta aquí, hermano. Cuando usted de frente le dice a la gente: ya yo sigo a Cristo. Perfecta no soy, pero yo sigo a Cristo. Por ahí se me saldrá alguna cosita, está bien, pero yo sigo a Cristo. Dios sigue trabajando en mi vida, pero yo sigo a Cristo. Algún día hará de mí esa vasija preciosa, porque estoy en las manos del alfarero santo. Aleluya. Él hará la obra en mi vida. El único ungido fue nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento no hay un solo texto, lo reto para que lo busque. Nadie se llamó ungido de Dios. Nadie se llamó ungido de Dios, porque para ellos era un hecho que la unción era por herencia, que la unción era el Espíritu Santo de la promesa, que el día que cayó en Pentecostés fue una sola vez y para siempre. ¿Por qué los apóstoles no se llamaban ellos los ungidos? ¿Por qué Pedro no decía: aquí está mi manto? ¿Por qué Pablo no hablaba de su manto? ¿Sabe qué dice segunda carta a los Corintios? Léalo, hermano, conmigo, porque se va a gozar. El Espíritu Santo nos ministre, porque usted tiene que recibir esto de parte de Dios. Segunda carta a los Corintios 1:21. Dice la palabra de Dios: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios.
¿Quién te ungió? ¿Quién te confirma? ¿Quién te ungió? ¿Quién te confirma? ¿Quién te ungió? ¿Quién te confirma? ¿Quién te ungió? Que nunca se te olvide, hermano. Que nunca se te olvide que el que nos confirma es Cristo y el que nos ungió con nosotros, con vosotros, es Dios. Los únicos dos hombres que pudieron llamarse ungidos y que aparecen en el Nuevo Testamento, dos hombres, dos. Hermano, usted acaba de decir que no aparece. Bueno, aparece en los evangelios. Moisés y Elías cuando visitaron a Jesús en el monte de la transfiguración. Después de Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas delante de la gracia, estaban los tres: ley, los profetas, la gracia. Eso es el simbolismo de esos tres en el monte de la transfiguración: ley, gracia y la profecía. ¿Por qué? Porque edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Y un último verso que yo quiero que usted lea conmigo. ¿El consejo sale de dónde, hermano? En la palabra. La palabra va a cerrar el mensaje. La primera carta de Juan, la pequeña carta de Juan. Corra por favor a su Biblia. Primera carta de Juan, la pequeñita. En el capítulo 2, en el verso 20. ¿Ya lo tiene? Aleluya. Léalo con revelación, que se le quede en su corazón. Dice la palabra: pero vosotros tenéis, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? La unción del Santo, aleluya. Y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción, usted la tiene ya. Usted tiene ya la unción la tienes. Cuando vienes a Cristo, le entregas tu corazón, lo recibes como único y suficiente Salvador. Tienes la unción del Santo. ¿Quién te confirma? Cristo, el que te ungió. Dios te ungió por medio del Espíritu Santo. Por eso Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Yo no sé por qué se le olvidó a la gente la humildad que demanda ahora un servicio que hacemos. Los hombres de Dios debemos ser humildes, hermanos, balanceados. Hoy la palabra del Señor nos muestra que el único ungido fue Jesucristo, anunciado por los profetas, porque el ungido tenía una responsabilidad: poder presentarse delante de Dios limpio, puro, sin mancha. Si el sacerdote levita entraba mal, moría dentro del lugar santísimo y había que sacarlo de alguna manera, porque ese sacerdote tenía que entrar a presentar sacrificio para el perdón de los pecados. Esa obra solamente la podía hacer Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Llamarse ungido, eso es algo muy pesado, es muy grande. Y el Señor te dice que el que te ungió es Dios. ¿Sabes lo lindo que es saber que somos ungidos por herencia? Que el Señor se sienta a la diestra del Padre y te dice: siéntate aquí conmigo. ¿Sabes lo que es el Señor que te hace un ladito y te dice: siéntate aquí? Señor, pero yo no he hecho nada, soy imperfecto. Y Él dice: no, eres limpio porque yo te limpié con mi sangre. Siéntate aquí. No, Señor, es que no. Siéntate aquí a mi lado, a la diestra del Padre. Siéntate aquí a mi lado, que tus pecados fueron perdonados, porque yo pagué por ti. El ungido de Dios hizo la obra, hermanos. Esta enseñanza tenía este objetivo: mostrarte quién es el ungido y qué es la unción. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Cuando eso lo entendemos y no tenemos ínfulas de grandeza,
que somos balanceados, que somos espirituales, pero somos gente de la palabra, que tenemos un balance, estamos centraditos, ni para derecha ni para izquierda. Sí, eso es difícil, pero no es imposible. Creemos en los dones, creemos en las manifestaciones de Dios, pero las que están escritas, hermanos. Ojalá que volvamos nuevamente a esa senda antigua, hermanos, y comprendamos por qué hubieron hombres como el apóstol Pablo que decía: yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo soy menos que el más pequeño de los apóstoles. Pedro decía: yo anciano entre vosotros, ninguno se creía la mamá de Tarzán. Yo anciano entre ustedes. Que se nos revele, hermanos, que el ungido es Cristo, que la unción es la del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, hablando de los siervos de Dios. No le voy a decir el versículo, recíbalo nada más. Por eso no le digo el versículo, para que lo reciba en su corazón, escuche. Cuando esto se nos revela, la Biblia dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Lucas 17:10. La palabra de Dios dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de los Corintios 4:14. Hay algo que usted puede hacer. Sí, fue gracia, sí, usted es heredero, usted está sentado allí, pero hay algo que usted puede hacer por esa gracia. Lo dice el escritor sagrado. Ahora nosotros podemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hay algo que tú puedes hacer. Sí, tú no puedes hacer mucho: amarlo, amar su palabra, vivir en santidad, vivir para Él, hermano, ser balanceado. Puedes hacer mucho. Puedes vivir para Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, la bendecimos. Te exaltamos, Señor. Te pedimos que esta serie haya sido de bendición y que sea de bendición para todo el que lo vea en el futuro. Damos gracias también por los hermanos que están en la transmisión y que nos acompañaron por estas horas de enseñanza. Que se les revele hoy que somos nosotros el templo y la morada del Espíritu Santo, que el que nos ungió es Dios y el que nos confirma es Cristo, que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y conocemos todas las cosas. Que se nos revele que ese nombre ungido es muy grande, es muy pesado, es infinito, es sublime. Porque si fue difícil para los levitas entrar en ese lugar santísimo, Señor, nosotros no teníamos manera de salvarnos. Gracias porque el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, con su propia sangre se presentó delante de ti, oh Dios. Él como el cordero, Él con su propia sangre. Fuimos rociados ahora los gentiles con esa sangre. La sangre que roció Moisés sobre el pueblo, sobre los libros, sobre el altar. Estaba determinado por ti, Señor, que esa sangre sería rociada ahora sobre nosotros. Ahora nosotros por gracia somos salvos. Y esto no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Gracias, Señor, porque esta palabra nos dará un empuje, un crecimiento, Señor. Va a ser un fundamento tan grande que nadie nos los podrá quitar. Que no perderemos la identidad de que el Espíritu Santo de la promesa habita en nosotros. Y estaremos esperando ese día grande cuando nuestros cuerpos serán arrebatados y transformados por ese Espíritu Santo. Damos gracias, Señor. Bendecimos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. He decidido
cruz está ante mí. La cruz está